Listo. Bueno, buenos días. A los que no me conocen, yo soy el profesor Vladimir Rodríguez, profesor de aquí de la facultad, jubilado. De vez en cuando vengo por ahí a divertirme un rato. No se me olvide cómo se hacen las cosas. Entonces vamos a dar un seminario sobre lo que llaman arquitecturas orientadas a servicios, que bueno, en el mundo de hoy es una de las palabras esas que se ponen de moda, o frases que se ponen de moda, y como todas las modas tienen sus cosas buenas, tienen sus cosas malas, vamos a tratar de ver en qué podemos utilizarla. La idea de los servicios es muy parecido a lo que nosotros entendemos como un servicio normalmente, ¿no? A la lavandería, la panadería, el agua, etcétera, que yo pueda acceder a esos servicios de una forma estándar. Bueno, a mí no me tienen que enseñar cómo tengo que ir a la lavandería, ya hay un conocimiento general de cómo se debe acceder a esos servicios. Entonces el software ha tenido ese problema de que el acceso a muchas aplicaciones es complicado porque hay que aprender cómo acceder a ellas. No hay una forma estándar de acceder a ese software, a esa aplicación. Entonces la idea de los servicios es tratar de que ese acceso, sobre todo el acceso a la aplicación, sea de una forma lo más estándar posible, de manera que yo de cualquier sitio, bajo cualquier plataforma, yo pueda acceder a ese software que esté basado, orientado, basado en una arquitectura que se llama orientada a servicio. Entonces vamos a hablar un poquito sobre lo que es una arquitectura orientada a servicio. Para que sea estándar, pues necesitamos tener algún lenguaje que todo el mundo hable, y ese lenguaje, aunque XML no es un lenguaje per se, sino algo que nos permite crear lenguaje, vamos a hablar un poquito sobre XML, que es la lengua franca de lo que es los estándares web. Todo se hace hoy en día en XML. Eso tiene sus ventajas y sus desventajas, pero una de las ventajas es que como es un estándar y todo el mundo lo entiende, pues va a ser mucho más fácil acceder o intercambiar información. Al final lo que yo quiero es intercambiar información y que ese intercambio de información lo entienda. Ya van a ver que XML está hecho porque yo lo pueda leer, a diferencia de información binaria donde el usuario o la persona no puede leer. A pesar de que está hecho para que yo lo pueda leer, que yo pueda agarrar un archivo XML y leerlo exactamente y entender lo que está dentro, la idea es que sea lo más, como es un estándar, las máquinas pueden manipular ese XML, enviar su archivo, recibir su archivo y saber qué hacer con el archivo, entender lo que ese archivo tiene. Entonces XML es un lenguaje de marcado, muy parecido o con los mismos orígenes que el HTML. La diferencia esencial entre XML y HTML se diseñó para mostrar cosas, cómo se despliegan las cosas, cómo se ven las cosas en una pantalla, mientras que XML se diseñó más bien para decir qué es lo que está ahí, cuál es la semántica, cuál es el significado de las cosas que están en esa página. Hubo unos intentos de hacer la web con XML, aunque eso no resultó. HTML no dejamos de usar HTML y empezamos a usar XHTML, pero bueno, las nuevas versiones de XML5 ya tienen algunos elementos que nos permiten también averiguar qué es lo que está dentro. Entonces hay todo un área de investigación y desarrollo en web que se llama la web semántica, que es tratar de darle significado, o sea, entender qué es lo que está dentro de esas páginas. Pero cuando yo hago una búsqueda, la mayoría de los buscadores lo que hacen es simplemente revisan si en la página aparece la palabra que yo estoy buscando, y si aparece, pues me las indexan. Bueno, hay algunos algoritmos que me dicen el ranqueo de las páginas va a depender de qué cuántos enlaces entrantes tiene esa página, cuántos enlaces salientes, pero al final lo que hacen los buscadores es simplemente ver si las palabras aparecen ahí. Si yo busco Cervantes, me van a aparecer todas las páginas en donde la palabra Cervantes aparezca. A lo mejor lo que yo quiero solamente son aquellas páginas donde la palabra Cervantes aparezca en el contexto de Miguel de Cervantes y no en cualquier otro Cervantes. Pero HTML no tiene ningún mecanismo para decirme que el Cervantes que está apareciendo aquí es el escritor español del siglo XVII, XVI, me acuerdo.
Entonces, XML es un intento, pues, entre las cosas que se usa es para poder identificar la estructura de la información que está dentro de algún documento. En el caso de la página web sería el significado de ella. Entonces, a través de XML, que es un lenguaje de marcado, o sea, se parece al HTML, pues se ponen unas marcas en el archivo de manera que hay que identificar lo que está en el contenido. Con ese XML se construyen otros lenguajes. Y los servicios web, o la arquitectura orientada a servicios, te va a hablar mucho de servicios web porque el mecanismo más común de implementación de una arquitectura orientada a servicios hoy en día es servicios web. No es que un servicio web sea la única forma de hacerlo, pero es el 90% o más de los casos se implementa en un servicio web. Entonces este XML me permite describir los diferentes protocolos que necesito utilizar para implementar estos servicios. Esos protocolos son el protocolo de transporte, que sería el SOAP. Y vamos a ver después de que hay hoy en día una discusión fuerte sobre si hay que usar SOAP o no hay que usar SOAP. HTTP es un protocolo de transporte y SOAP es otro protocolo de transporte que se monta encima de HTTP. Entonces, en HTTP se habla del sobre, ¿no? De donde yo coloco la información que estoy transmitiendo, la carga del protocolo. SOAP se transmite como carga del protocolo HTTP y dentro de SOAP pues envío yo mi información que quiero transmitir hacia el servicio que quiero acceder, ¿no? Y con ese mismo protocolo me van a responder. Ahora hay otra tendencia, ya vamos a ver también, que se llama REST, que es, bueno, si ya tenemos un protocolo de transporte, ¿por qué tenemos que montar otro protocolo de transporte encima de él? Entonces hay dos tendencias hoy en día para implementar los servicios web, usando SOAP o usando lo que llaman REST, que es simplemente ver las aplicaciones web se ven simplemente como un conjunto de recursos que tiene su URL y yo puedo acceder a cualquier parte de la aplicación sabiendo la localización de ese recurso. Entonces no necesito tener un protocolo encima del otro. Pero bueno, vamos a ver SOAP, que sería el protocolo de transporte. El otro protocolo es el WSDL, que es el protocolo de descripción. Es como lo que hayan programado alguna vez en algún lenguaje de eso de interfaz IDL, que era muy famoso cuando Corva, que fue uno de los primeros intentos de hacer lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Arquitectura orientada al servicio, de manera que yo pudiese acceder a cualquier... Bueno, en esos tiempos no se hablaban de servicios, se hablaban de funciones, procedimientos remotos que se pudiesen acceder de forma transparente. Al final lo que yo quiero es poder acceder a las cosas sin tener que saber exactamente cómo están implementadas. Entonces los IDL, esos eran los lenguajes de descripción de las interfaces, porque al final lo que yo necesito para acceder a una aplicación es saber la interfaz de la aplicación, el contrato que tiene esa aplicación. Entonces los SDL es simplemente la descripción del servicio. Ahí me van a describir qué es el servicio, dónde está localizado el servicio, con qué protocolo lo voy a acceder, cómo quiere el servicio recibir los mensajes, qué parámetros tengo que enviar, si estoy haciendo una invocación en un procedimiento remoto, qué voy a obtener regreso. Toda esa información está ahí, de manera que a través de ese archivo, de esa descripción del servicio web, yo puedo crear un cliente automáticamente con las herramientas modernas. Agarran NetBeans, Eclipse, cualquier esa herramienta o cualquier otra herramienta ya más profesional, vamos a decir así, que no sea libre, propietaria por ejemplo, me va a permitir crear automáticamente todo lo que yo necesito para acceder al servicio sin tener yo que hacer ninguna línea de código. Simplemente decir que yo quiero acceder al servicio y decir dónde está el servicio y cómo digo yo dónde está el servicio a través de ese protocolo de descripción. Simplemente es el lenguaje de descripción de los servicios web, ¿no? Lo que traduce ese WSDL. El otro protocolo que vamos a necesitar es el protocolo de localización. ¿Cómo sé yo que el servicio existe? Entonces hay un protocolo que se llama UDDI, que la idea al final es la misma idea de los repositorios, o si nos vamos a un caso físico de una guía telefónica. Las páginas amarillas. Las páginas amarillas, si yo necesito un servicio X, un plomero, voy a la página amarilla y me dice, mira, aquí en tal dirección está uno, está el teléfono. UDDI es un protocolo que me permite crear repositorios en donde los proveedores de servicios pueden colocar sus servicios y los que quieren consumir servicios pueden ir a esos repositorios y buscar el servicio que deseen.
La idea por detrás de eso era que se crearan esos repositorios. En realidad eso no ha ocurrido. No hay, bueno, sí hay repositorios, pero más que todo son repositorios para mostrar la tecnología, más que repositorios reales. No hay un sitio donde yo puedo ir y ese es el sitio donde están todos los servicios web. Eso no existe. No existe algo como el DNS, ¿verdad? En eso hay toda una estructura donde yo exactamente hay un solo mecanismo para localizar o traducir mi dirección IP o mi URL a una dirección IP. Y eso está estandarizado, de manera que no hay forma de que yo no localice algo si esa dirección, esa URL tiene una IP asociada. Los directorios de los servicios, la idea era esa, de tener un conjunto de directorios federado con alguna arquitectura jerárquica, etcétera, de manera que fuese posible localizar los servicios. Pero eso en la práctica no se dio, no se ha dado. Pero bueno, tenemos el protocolo que nos permite crear esos repositorios. La mayoría de esos repositorios son locales dentro de la organización. O sea, yo como organización, una compañía grande, pues, que tenga muchos servicios o que ofrezca muchos servicios, pues mantiene su propio repositorio. Y bueno, vamos a ver algunos ejemplos de repositorios que existen por ahí, de servicios web que se pueden acceder a esos repositorios, pero son más que todo están ahí como forma para mostrar la tecnología y no como la intención final que era tener un sitio o un mecanismo global para localizar servicios web. Entonces después vamos a hablar un poquito sobre SOA con REST, o sea, servicios orientados a servicios usando REST. REST es el mecanismo de localización, de uso de los servicios sin necesidad de montar un protocolo de comunicación o de transporte encima de HTTP, usar simplemente HTTP como el mecanismo. Y bueno, después vamos a hablar de algunas cosas como la composición de los servicios. La idea de que yo pueda montar una aplicación en base a servicios probablemente va a implicar que yo necesito componer, o sea, agregar diferentes servicios para que el conjunto de esos servicios me den el servicio global que yo quiero. No necesariamente un servicio, la granularidad del servicio no es de una aplicación por lo general, son mucho más finos que una aplicación. Una aplicación puede hacer muchas cosas. La idea de los servicios es que un servicio no debería ser todo, sino que yo deba tener servicios específicos para diferentes necesidades que tenga. A lo mejor yo quiero montar una aplicación basada en esos servicios, que tengo que componer esos servicios, tengo que agregar de alguna forma esos servicios para que desde afuera se vea como si fuese un solo servicio, pero en realidad son varios servicios interactuando entre ellos. Eso es lo que llaman composición de servicios. Lo otro, VPL, quizás no vamos a hablar mucho de él, pero VPL es un lenguaje de ejecución. A la final yo quiero que si yo tengo un modelo de proceso X, ese modelo de proceso para que se ejecute el proceso, pues tiene que invocar una serie de servicios en un orden específico y yo necesito algo que se encargue de hacer esa coordinación de invocación de los servicios. Entonces VPL lo que van a permitir es programar a un motor de ejecución, un motor de flujo de trabajo, de manera que ese motor de ejecución de flujo de trabajo, pues yo le paso un programa que sería cómo tiene que invocar los servicios para que la aplicación tenga la funcionalidad que yo quiero que ella tenga. Entonces eso se llama el lenguaje de ejecución de procesos de negocio. Y bueno, ahora otro de los aspectos importantes hoy en día, cada vez que se accede a algo a través de la internet, es todos los mecanismos de seguridad, ya que si yo tengo servicios como verificación de tarjetas de crédito, por ejemplo, un servicio donde yo estoy enviando una información que es confidencial, que yo no quiero que nadie la vaya a ver, la vaya a modificar, etcétera, pues yo necesito tener mecanismos de seguridad que no están en los protocolos que están inicialmente. Esos protocolos no tienen esos mecanismos. Eso es algo que hay que montar encima del protocolo de transporte, todo lo que tiene que ver con la seguridad de las transmisiones. Hay otras cosas que no necesitan seguridad. Si yo tengo un servicio que lo que me dice es que la temperatura o el clima en tal sitio, un servicio que donde no se está intercambiando información confidencial, por lo tanto no es necesario. Pero las aplicaciones reales de comercio, de electrónico, etcétera, probablemente todas esas aplicaciones yo no quiero que el uso o el acceso a esos servicios no tenga su mecanismo de seguridad correspondiente.
Y bueno, al final haremos algunas otras cosas más avanzadas. Ok, SOA está de moda, ¿no? Y cuando las cosas están de moda, pues todo el mundo dice que sus productos son SOA y SOA es la panacea y que si no es SOA no sirve, etc. Y como todas las tecnologías tienen su ambiente donde se pueden utilizar, sus ventajas, sus desventajas, de acuerdo al contexto, sirven o no sirven, etc. Y bueno, el SOA en sí no es una tecnología. Los servicios web es una tecnología, Corva es una tecnología, SOA es un paradigma arquitectónico de cómo crear la aplicación. La arquitectura de la aplicación no es la tecnología. ¿Se requieren servicios web? Es falso. Yo puedo montar SOA sin servicios web. Corva, por ejemplo, yo puedo usar Corva para hacer una aplicación orientada a servicios. Es más, una aplicación que esté basada en Corva es una aplicación orientada a servicios. Pasa que Corva, claro, el problema con Corva probablemente es que es una tecnología, Corva, que se creó en un momento en que no estaba el ambiente necesario para que fluyera. Era bastante complicada, no era tan sencilla, había que entender sobre el lenguaje, o sea, cuando queríamos programar o montar una aplicación en Corva había que meterse muy dentro de la tecnología como tal, y cuando es compleja, pues es difícil para que la gente lo entienda. La idea de los protocolos web tienen la ventaja de que como son universales, o sea, el TCP/IP, yo uso todos los días TCP/IP, yo no sé qué es TCP/IP, no me interesa. A mí me interesa que cuando pongo una dirección en el navegador aparezca la página. ¿Qué pasó por detrás? Es totalmente irrelevante para mí, transparente. Con Corva no era así, yo tenía que tener cierto conocimiento de la plataforma para poder utilizarla. Y bueno, eso fue hace 20, 25 años. Y como todas las cosas, pues no caló. Hay muchas aplicaciones en ambientes en tiempo real, aviónica, etcétera, donde se usa, porque bueno, se hizo para eso, pero en términos generales, probablemente ustedes ni siquiera han oído hablar de Corva. Hoy en día no se habla de Corva como una plataforma para hacer arquitectura orientada a servicios. ¿Es una evolución? Sí. Simplemente la gente se ha ido dando cuenta de que la internet o la web como tal ha facilitado o ha impulsado una serie de tecnologías que antes no eran posibles simplemente porque no había no teníamos esos estándares de comunicación y la internet no tenía no había alcanzado hoy en día se está en todos lados, no hay sitio donde uno pueda tener acceso a internet materialmente hoy en día, ¿no? Cualquier sitio, puedo estar en la selva por allá en medio del Amazonas y si tengo un teléfono satelital tengo internet. O sea, no hay en la Tierra un sitio donde yo no podría tener internet. O sea, como es ubicuo ya, entonces aquellas arquitecturas que necesitan de ese tipo de plataforma, pues ya se pueden desarrollar. Entonces ya como tenemos la plataforma para hacer la comunicación, pues eso es una evolución de las aplicaciones normales. Les voy a mostrar algunos ejemplos de aplicaciones que están basadas que son aplicaciones software que llaman software as a service. Son software que está, bueno, Gmail, por poner un ejemplo fácil. Gmail es un software as a service. Yo no corro Gmail en mi máquina, yo lo corro a través del navegador, pero le estoy accediendo a una aplicación que está corriendo en algún sitio. Y eso lo que es un software as a service, yo lo estoy usando como un servicio. No tengo que bajarlo a mi máquina y correrlo dentro de mi máquina, simplemente lo puedo acceder. Y como Gmail hay muchas otras aplicaciones hoy en día, modeladores de procesos de negocio, modeladores PWML, etcétera, que se acceden a través de la internet. Entonces, una evolución de las arquitecturas de software. El objetivo no es que el SOA no es el objetivo. El objetivo de cualquier organización es tener una arquitectura o una plataforma de información que sea eficiente, que sea rentable, que cumpla con los requerimientos de la organización. Si esa arquitectura es cliente-servidor, pues será cliente-servidor. Si esa arquitectura es una arquitectura monolítica y funciona, pues será monolítica. O sea que la arquitectura como tal no es el objetivo final. El objetivo final de una organización es tener su
arquitectura de información ideal para el ambiente donde está. Entonces, no todas las organizaciones, no todas las aplicaciones de información o aplicaciones de software necesitan estar montadas sobre una arquitectura orientada a servicios. Ahí estoy usando el internet, entonces ahí hay unos retardos que no tanto el retardo, sino que son yo no los puedo medir, yo no puedo saber exactamente cuál va a ser el retardo cuando yo pido algo. ¿Por qué? Porque eso no está en mi control. Yo solicito alguna información y va a depender de los servidores, de la carga de los servidores TS, de la carga de las líneas de comunicación, etcétera, del ancho de banda que me den. Hay una serie de elementos que para ciertas aplicaciones es imposible correrlas si yo necesito tener unos tiempos específicos, saber exactamente cuánto va a tardar las cosas. Estas arquitecturas, pues como usan la internet, cuando hay tiempo real, etcétera, es muy difícil implementarlas. Simplemente pues vamos a tener la posibilidad de garantizar de que los tiempos son conocidos, el delay o el retraso que pueda haber. Entonces el objetivo final no es que yo tenga que montar software, sino el objetivo final es que yo quiero una arquitectura de tecnología de información que sea la ideal para mi organización como tal. Y eso podría ser SOA. Si no es SOA, pues sería otra. Y bueno, por lo tanto, no es siempre correcto usar SOA. Hoy en día, como está de moda, y usted compra cualquier producto, cualquier organización, cualquier compañía, le van a decir, bueno, esto es SOA. Esto está ahí diseñado para SOA. Hasta mismo el presidente de Oracle, una de sus famosas cosas que dijo, y bueno, no estamos haciendo nada diferente a lo que estábamos haciendo el año pasado, simplemente ahora se llama SOA. O sea, los productos son los mismos, pero ahora los vendemos con SOA. El producto cambió del año pasado, qué sé yo, la base de datos no es la misma base de datos, simplemente como está de moda y para vender hoy en día yo tengo que tener esa palabrita dentro de mi descripción de producto, pues ya va a aparecer SOA. Ahorita como que ya está. Ok, en principio no es el concepto de servicio tan antiguo como de que la humanidad se organizó en sociedades, probablemente había alguien que daba algún servicio de algo. Entonces es una filosofía de diseño y trabajo, ¿no? La idea de los servicios, bueno, es dividir las cosas, ¿no? En vez de que una sola persona hacía todo, bueno, tenemos plomeros, tenemos gente que se encarga de lavar, tenemos gente que se encarga de cocinar, tenemos gente que se encarga de hacer pan, etc. Es dividir las cosas en problemas más pequeños de manera que se puedan hacer mejor. Es el tradicional concepto de dividir y vencerás. Otra cosa es que las piezas deberían ser lo más independientes posible unas de otras. No es que para poder ir a la panadería yo no quiero ir a la lavandería primero. Yo voy a la panadería, yo necesito otro servicio para poder ir a la panadería. Bueno, a lo mejor necesito un servicio de transporte público para ir a la panadería, pero no tengo, los servicios como tal no tienen que tener dependencias. De manera que para usar un servicio yo tengo que usar 5 más. Eso sería burocracia, ¿no? Para poder hacer que me firmen aquí, no, tiene que ir para allá, para acá, y al final ninguno de eso hace nada, sino que simplemente es para complicar las cosas. Y bueno, en últimos tiempos está muy de moda eso dentro de las ciudades, tener los servicios, las ciudades de servicio. Las alcaldías, las ciudades modernas, pues, tratan de tener un sitio donde uno puede acceder a todos los servicios de la ciudad en un portal. Ok, entonces en nuestro contexto, y bueno, si no estamos hablando de eso en cualquier contexto, ¿qué es un servicio? Una funcionalidad concreta que puede ser descubierta. Es una de las características de los servicios, que yo puedo descubrir dónde está. Por ejemplo, la panadería la puedo descubrir, porque si yo tengo la botanía, pues ya hoy en día de las páginas amarillas, yo puedo ir a buscar las panaderías en Mérida,
ferretería, etc. Que puede ser descubierta y que describe tanto lo que puede hacer, qué puedo lograr con ese servicio y de qué forma voy a interactuar con él. Entonces, algo que se puede descubrir, si yo puedo ir a algún sitio y traerme la descripción, y esa descripción me va a decir qué es lo que ella hace, lo que ese servicio hace y cómo puedo hacer el servicio. Y con eso es suficiente para yo poder entonces utilizar el servicio. Algunas características: los servicios deben ser autónomos, deberían ser autónomos en lo más que sea posible. Entonces, probablemente una arquitectura de servicio lo que va a hacer es integrar funcionalidades autónomas, independientes, que están interconectadas, que son escalables. Son algunas de las características que deberían tener esos servicios. Voy a ponerme de este lado, ¿no? Está pasando por encima de la cámara de la carga. Entonces, la arquitectura orientada, ¿para qué yo voy a hacer una arquitectura? ¿En qué contexto yo voy a utilizar una arquitectura orientada a servicios? Yo tengo mi organización. Las organizaciones tienen algunas metas, algunos objetivos. Esos objetivos o metas de la organización se alcanzan a través de qué? ¿Cuál es el mecanismo que usa la organización para alcanzar sus metas? Planes, estrategias, los llamados procesos de negocio. ¿Verdad? Un proceso de negocio es lo que hace la organización para alcanzar alguna de sus metas. Entonces, los procesos de negocio es lo que dice, bueno, para hacer tal cosa necesitamos hacer estas actividades, esta otra actividad. Esta actividad se puede hacer si se da estas condiciones o no se hace. Un modelo de proceso de negocio. Yo tengo mi modelo de proceso de negocio. Ese modelo de proceso de negocio probablemente genera una serie de actividades, y esas actividades yo las puedo, si lo voy a ese proceso de negocio, lo voy a automatizar. Las actividades me van a decir que son los servicios que yo necesito implementar para que el proceso de negocio se pueda ejecutar. Entonces, yo tengo mi modelo de negocio, y lo que yo voy a hacer es la arquitectura que voy a utilizar para implementar esos modelos de negocio va a ser de arquitectura orientada a servicio. O sea, yo voy a ver el proceso, las actividades del proceso como servicios que hay que ejecutar para lograr la meta correspondiente. Hoy en día, para orientación al servicio, nosotros vamos a utilizar SOA, que sería la arquitectura orientada al servicio, y en la mayoría de los casos, la implementación, la tecnología que se va a utilizar va a ser servicio web. Entonces, ¿qué es un servicio en términos de SOA? Aquellas tareas que se repiten varias veces y tienen significado propio. Un servicio, por ejemplo, puede ser el proceso de ingresar a una aplicación, el login de la aplicación. Es un servicio. Yo puedo tener eso montado como un servicio de manera que solamente tengo eso implementado una vez, y toda aplicación que necesite hacer una verificación, si el usuario es un usuario de la aplicación, pues usa ese servicio. Verificación de tarjetas de crédito. Amazon usa un servicio de verificación. Eso no lo hace Amazon directamente. Amazon agarra la información y se la envía a alguien. Mira, alguien está tratando de comprar con esta tarjeta, esta es la información que me dio, y ese servicio le va a devolver sí o no. Más nada, no le va a decir más nada, sino sí o no. ¿Qué hizo el servicio por detrás? ¿Cómo averiguó con quién se conectó? Eso para Amazon es relevante. Entonces, validación de un usuario, apertura de una cuenta en una aplicación bancaria, emisión de una orden de compra, todas aquellas cosas que se repiten, que pueden ser servicios. Entonces, el objetivo principal de estas arquitecturas se basa en que esos servicios existen, que yo los puedo conectar unos con otros y que los puedo reutilizar. A la final, la idea de esto es que yo pueda tener reutilización. Ya vamos a ver que hay dos tipos de servicios, lo que llaman servicios de utilidad y los servicios propios del negocio. Los servicios de utilidad son altamente reutilizables. Validación de un usuario. Eso, cualquier aplicación, no importa si la aplicación es bancaria o una aplicación de
de recursos humanos o cualquier aplicación es un servicio global, es algo que lo puedo utilizar en cualquier sitio. Apertura de una cuenta es un servicio que ya está más atado a una aplicación bancaria. Eso no lo voy a utilizar en otra aplicación que no sea bancaria, porque no tendría sentido. Entonces, normalmente los servicios de utilidad, utilitarios, tienen un grado mayor de reutilización que los servicios propios del negocio. Porque como son propios del negocio, probablemente solamente lo puedo utilizar en ese proceso de negocio, porque solamente ese proceso de negocio particular necesita ese servicio. Ahora, la idea detrás de eso es que sea reutilizable, pero no necesariamente todos los servicios pueden ser reutilizables. Entonces, formalmente, una arquitectura orientada a servicio es una arquitectura de software. Probablemente cuando vieron sistemas de información les hablaron de arquitectura de software, ¿verdad? Cliente-servidor, monolítica, arquitectura por capas, etc. Entonces, es una arquitectura de software que define un modelo poco acoplado. Desacoplado implicaría totalmente desacoplado. Independencia total probablemente no es posible. Siempre va a haber alguna dependencia entre las cosas. Yo quiero que mis módulos, en este caso mis servicios, sean lo más desacoplados posible. De manera que si yo hago un cambio en algún sitio, eso no se prolifere en otro sitio. Antes, cuando se hacía programación en un solo programa, estaba todo. Yo cambiaba una línea de código en la número 5, a lo mejor tenía que irme a la 5000 por allá, cambiar algo, y como cambié eso ahí, tenía que volver a... se complican las cosas porque el acoplamiento era muy grande. Entonces, la idea de hoy en día es que sean lo más desacoplados posible. Independencia total probablemente no es posible, porque siempre habrá algo que necesiten saber esos servicios para poder cooperar. Desacoplado de los servicios para soportar los requerimientos de los procesos de negocio y del software del usuario. La idea, al final, todo software tiene que estar ahí para soportar algún proceso de negocio. Entonces, uno de los problemas que existe con el desarrollo de software es que se desarrolla software sin pensar o sin tener un modelo del proceso de negocio que ese software va a soportar. Entonces, se dan muchos casos de que tenemos organizaciones donde tenemos el departamento de IT y a ellos se les ocurrió la brillante idea de que el departamento de recursos humanos necesita un software y nosotros se lo vamos a hacer. Lo que sabe IT de lo que necesita recursos humanos, nada. Pero muchas cosas ocurren así, desde que tenemos IT, como no están ahí sin hacer nada, pues ellos tienen que inventarse los sistemas. Y muchos software fracasan por eso. Entonces ellos van y hacen el sistema y se lo envían y se lo llevan a recursos humanos y ellos, eso no, aquí no trabajamos así, ¿esto qué significa? Y falta esto. Entonces las cosas tienen que venir de los procesos de negocio. Los servicios tienen que ser extraídos o descubiertos en los procesos de negocio. Si yo no lo hago así, pues voy a tener servicios que nadie va a usar porque simplemente eso no está asociado con alguna actividad dentro de algún proceso. Normalmente, bueno, cuando yo tengo el proceso de negocio, lo que yo hago es tener una serie de actividades. Y esas actividades, si son automatizables, pero no todos los procesos, no todas las actividades de un proceso de negocio se pueden automatizar. Amazon puede automatizar todo lo que es lo que ve el cliente, pero no puede automatizar hasta cierto punto, agarrar, armar la caja, meter los productos en la caja, cerrar la caja, llevársela al que va a hacer el transporte. Esas cosas no son automatizables. Entonces, hay actividades dentro de los procesos de negocio que son manuales. Hay otras actividades que necesitan que alguien haga algo. A lo mejor tiene su sistema ahí y registra cosas. Y hay actividades que sí son totalmente automáticas, que nadie las dispara. O sea, disparan automáticamente y ahí es donde entran estos lenguajes de ejecución de procesos, que pueden disparar sin la intervención de un usuario. Hay tres tipos de actividades. Entonces, en SOA lo que yo voy a hacer es que yo voy a modelar mis actividades de los procesos de negocio como si fuesen servicios. En vez de modelarlo como un módulo de una aplicación, lo voy a modelar como un servicio. ¿Qué ventaja tiene? Con respecto a hacer un módulo, el módulo probablemente está atado a algunos otros módulos para armar algún software más grande.
Pero a lo mejor cuando yo hice mi diseño, digo, en este módulo va a llamar a este otro, y este otro llama a este otro, entonces yo tengo alguna dependencia ahí entre los módulos, y cuando yo lo veo como servicio, y yo trato de ver como algo independiente, no necesito estar pendiente de si él va a trabajar en conjunto con otros servicios, sino simplemente lo tengo que ver como una unidad, sin dependencia con nosotros. Entonces yo podría modelar esas actividades de mi servicio, de mi proceso de negocio, como si fuesen servicio. Entonces las características de los servicios, bueno, deben ser reutilizables, reusables, en la medida de lo posible. Entre mayor reutilización tenga ese servicio, pues mayor retorno de inversión va a tener lo que se invirtió en eso. Con la salvedad de que no todos los servicios, de acuerdo a para qué sirven, van a poder ser reutilizables en el mismo grado. La comunicación con los servicios se basa en un contrato formal. Ese contrato está descrito en lo que vamos a ver en el WSDL. Puede ser que cuando se habla de software, el contrato es simplemente ¿qué? La interfaz del módulo, del método, de la función, etc. O sea, ¿qué la función espera que yo le envíe? ¿Qué me va a devolver? ¿Y qué es lo que ese módulo, ese servicio, esa aplicación dice que hace? Si usted me manda esto, yo le voy a dar esto. Entonces hay un contrato, de manera que yo pueda saber exactamente cómo utilizar la cosa. Debe tener menor acoplamiento posible, debe permitir la composición, debe permitir que los servicios hablen unos con otros, de manera que yo pueda armar servicios más complejos. Deberían ser independientes de la tecnología. Hoy está muy de moda lo que llaman el desarrollo orientado a modelos, ¿no? O la ingeniería orientada a modelos. La idea es que yo puedo modelar inicialmente sin pensar en computación. Modelo de proceso de negocio. Modelo de proceso de negocio, modelo de proceso, eso no tiene nada que ver con la computación. Voy a ir a averiguar qué es lo que se hace dentro de la organización para una meta o un objetivo específico. Después yo digo, ok, ya tenemos mi modelo totalmente independiente de la computación, vamos a hacer un modelo donde voy a introducir la computación, pero no quiero introducir todavía qué plataforma o qué tecnología voy a utilizar. Acá hago modelos independientes de la plataforma. UML, yo hago un modelo de clase en UML y eso no tiene que implementarse en Java o en C++ o en C#. El modelo de clase de UML es totalmente independiente del lenguaje, del sistema operativo, de la plataforma, el middleware que yo voy a utilizar después para armar mi aplicación. Y en algún momento yo tengo que ir y decir, bueno, ese modelo independiente de la plataforma, ok, vamos a implementarlo en Python. Y ya entonces en Unix, vamos a usar Unix, vamos a usar tal base de datos. En ese momento yo agarro mi modelo independiente de la plataforma y lo convierto en un modelo dependiente de la plataforma específica. Pero la idea es que esa plataforma, esas tecnologías sean intercambiables. O sea, si yo decido mañana que no me gustó Python, que no me gustó Linux, que no me gustó DB2, etcétera, pues yo puedo cambiar eso y el modelo como tal, independiente de la plataforma, no tiene que cambiarme. Pues lo puedo utilizar para la nueva implementación. Y eso no es solo con servicios web que voy a implementar arquitectura orientada a servicios, a pesar de que hoy en día el 90% o si no sean todas las implementaciones usan servicios web. Pero puede ser que mañana aparezca algo diferente y bueno, usaremos eso diferente. Los servicios no deben tener estado. El servicio de verificación de tarjeta de crédito, cuando yo estoy haciendo una verificación de tarjeta de crédito, esa verificación no tiene nada que ver con la millón de verificaciones que hizo anteriormente. Entonces, después que termina, el estado desaparece, o sea, no se mantiene estado. ¿Por qué? Porque cada invocación a ese servicio no debe depender de la invocación anterior que hizo el servicio. Si yo tengo una aplicación donde una invocación a esa aplicación dependa de lo que se hizo anteriormente, pues sí tiene que mantener el estado. Pero si no es necesario, pues no lo tengo que hacer. HTTP, por ejemplo, es un protocolo sin estado. En el momento que yo le doy a un enlace en el navegador, se fue para otra página, para el HTTP, donde estaba, él lo olvidó. El browser, o sea, el navegador, tiene que tener mecanismos para poder
permitirme a mí regresar. Las aplicaciones que yo monte, aplicaciones web que yo monte, yo tengo que montar un mecanismo dentro de la aplicación para poder mantener el estado. Pero es un mecanismo que está fuera del protocolo. El protocolo simplemente, es por eso que existen las cookies, existen los... si estamos usando servlet, tiene todos sus mecanismos para mantener el estado. Se crea un objeto de estado de manera que, claro, si no hubiese eso, yo no pudiese tener en Amazon mi carrito de compras, porque cada vez que pasara de una página a otra, toda la información que tenía ahí desaparecía. Entonces ellos necesitan un mecanismo para mantener eso. Igual, los servicios no deben tener estado. Y bueno, debería ser, de ser posible, descubrirlo con algún mecanismo, saber dónde están los servicios, cómo se acceden, etc. Entonces ahí tenemos lo que está en azul aguamarina ahí, es un proceso de negocio, ¿verdad? Un proceso de negocio normalmente lo que tiene es una serie de actividades, una serie de tomas de decisiones, de manera que si se hace una actividad o se hace otra actividad, y un servicio, la granularidad del servicio puede ser un servicio muy sencillo como un servicio muy complejo. Es más, yo puedo ver todo mi proceso de negocio como un servicio. O yo puedo ver un subconjunto, un subproceso dentro de mi proceso de negocio como un servicio, o yo puedo ver actividades dentro del proceso de negocio como un servicio. Entonces la granularidad va a depender de las decisiones de diseño que yo tome cuando esté montando ese... Vamos a suponer que ese proceso de negocio, las actividades de él no son reutilizables por alguna razón, que tiene sentido verlo como un todo, pues va a mantener el servicio como si fuese todo mi proceso de negocio. Por lo general, lo que más se da es que un servicio esté atado a alguna actividad dentro de ese proceso de negocio. Entonces puede ser desde actividades hasta, podríamos ver todo el proceso de negocio como un servicio. A lo mejor yo lo monto para que se vea desde afuera como un solo servicio, pero internamente es simplemente una serie de servicios que interactúan entre ellos para que es una composición de servicios que dan ese servicio global que sería el modelo de proceso. Acuérdense que cuando yo diseño software, yo puedo diseñar a diferentes niveles de abstracción. Yo le voy a enseñar al director de la empresa algún modelo, probablemente le muestre un modelo con un nivel de abstracción muy alto. Le voy a enseñar al programador algo, pues le llevo con un modelo con un nivel de abstracción muy bajo. Todo está detallado exactamente porque él necesita saber esa información para poder hacer su trabajo. Al director, al gerente, si le pongo un modelo de eso, pues simplemente lo mira y lo tira porque no va a entender. Yo tengo que poner las cosas, o los modelos deben ser de acuerdo a quién los va a leer, con qué intención, o sea, para quién están hechos. Por eso siempre va a haber modelos. Cuando estoy modelando, yo tengo modelos de diferentes niveles de abstracción. ¿Quién puede utilizar un servicio? Bueno, los servicios pueden usar otro servicio, si tengo composición, otro software. Yo puedo acceder tengo que mantener mi software y si quiero mostrar en mi aplicación en la temperatura en Mérida, pues ese software mío accede a un servicio que le devuelva esa información. Quiero mostrar, qué sé yo, el valor de la acción de mi empresa, porque tengo un servicio que va a la bolsa y recupera el valor y me lo muestra en la aplicación. Entonces puede ser otro servicio, otro software. ¿Cómo sé qué es lo que ese servicio ofrece? Pues para saber qué es lo que algo ofrece tengo que tener alguna descripción. En software eso se llama el contrato, ¿no? Que el nombre del servicio, qué datos de entrada tiene, qué datos de salida tiene. En términos de las arquitecturas orientadas a servicio necesito saber también dónde está, cómo lo accedo, etc. ¿Y cómo se comunica? Vía mensaje. ¿Qué otra forma de comunicación hay? Entre software. Binario, o sea, en código, directamente enviar el código binario, que es lo que se hacía antes. Yo quería comunicarme con un objeto que estaba remotamente, probablemente yo tenía que saber exactamente cuál era el formato que ese objeto
necesitaba y enviarle la información en el mismo formato. Probablemente necesitaba que estuviese corriendo el mismo sistema operativo, el mismo lenguaje, de manera que entendiesen el mensaje. La idea de los mensajes es que yo escribo algo y lo envío como un mensaje, como una carta. Claro, yo necesito que el otro del otro lado también entienda. Lo que pasa es que ahora, en vez de usar información propietaria binaria, puedo usar algún protocolo estándar, algún lenguaje estándar, uso XML. Además, eso me permite hacer comunicación asíncrona, no síncrona. Normalmente, cuando hago invocación de un método usando información binaria, pues probablemente va a ser síncrona la comunicación. Ya vamos a ver que los servicios web manejan los dos tipos de comunicación. Yo puedo tener servicios web síncronos y puedo usar asíncronos. Pero la idea es que sea un mensaje que se envía, que es independiente de las aplicaciones como tal, el mensaje. Yo lo creo y lo envío, y eso lo envío en algún formato que sea estándar, que probablemente no es el formato que usa la aplicación que lo está enviando, ni es el formato que usa la aplicación que lo está recibiendo, sino algo en que nos pusimos de acuerdo, vamos a escribirlo en español, o lo vamos a escribir en inglés, o lo vamos a escribir en fórmula matemática, nos ponemos de acuerdo en cómo va a ser el mensaje y lo enviamos. Cuando montamos una arquitectura de servicio, una habilidad de servicio, pues va a tener una plataforma que me va a permitir crear esos, que va a crear esos mensajes automáticamente, lo va a enviar, el que lo recibe va a recibir el mensaje, lo va a descomponer y va a sacar la información relevante de ahí y se la va a enviar a la aplicación. Pero eso es lo que hace la plataforma tecnológica que yo tengo. Yo no necesito estar pendiente de cómo se está creando el mensaje, yo simplemente digo necesito acceder al servicio y ahí le mando las cosas que él necesita. ¿Cómo se armó el mensaje? Eso es parte de la plataforma que está por debajo. Entonces tenemos los servicios. Cuando estamos hablando de los servicios, pues lo primero que tendremos que pensar es que tenemos que diseñar ese servicio. ¿Qué es lo que va a hacer el servicio? Ese diseño va a generar el servicio como tal y tiene que generar un documento. El documento es la descripción del servicio. Entonces, tenemos un documento que es el descriptor de ese servicio, que es independiente de la aplicación, o sea, la implementación, el software que está corriendo en algún sitio, y la descripción es un documento que yo pongo en algún sitio público para que sea descubierto, se pueda leer y el que lo lea pueda crear un cliente que pueda acceder al servicio. Y la relación, ¿y cómo voy a comunicarme con el servicio? Bueno, a través de los mensajes. Y bueno, para el diseño del mensaje tengo que saber la descripción del servicio, porque el mensaje tiene que contener las cosas que el servicio necesita para funcionar, cuáles son los parámetros que necesita, qué cosas le tengo que cambiar, y en ese mismo tipo de mensaje me van a devolver el resultado de la invocación del servicio. Entonces, en resumen, de la arquitectura ambiental del servicio, pues las características que necesitamos bajo acoplamiento. Entre menor acoplamiento es más fácil cambiar las cosas. Uno de los problemas con el software, cada vez que llega el cliente me dice, mira, se nos olvidó tal cosa. Ya no, eso no lo necesitamos así, porque mira, cambió, ahora no somos de este grupo, ahora somos de estos grupos, y en este grupo usaban tal protocolo, aquí ahora vamos a usar este otro protocolo, aquí hacíamos las cosas de esta forma, ahora en este otro grupo lo hacemos de otra forma. Siempre va a haber cambio. Y entre menos acoplamiento tengan los componentes, más fácil va a ser manejar el cambio. Y bueno, está toda la corriente de desarrollo ágil, que una de las cosas que maneja eso es decir, bueno, el cambio existe y no nos vamos a preocupar por el cambio. Si vienen los cambios, el mecanismo, los procesos que tenemos están adaptados para que se pueda manejar esos cambios de la forma menos que impliquen el menos trabajo posible, que se puedan hacer, etc. Entonces, bajo impacto ante cambios, contrato entre servicios, acuerdo de uso de servicios, y como tenemos un contrato, eso normaliza cómo se utilizan los servicios, que sean autónomos, que no dependan de otros, son abstracciones. Yo veo el servicio de verificación de tarjeta de crédito, hasta ahí sé. Bueno, tengo que saber algo más. ¿Qué cosas necesito? Tengo que enviar el número de la tarjeta, el nombre del cliente, el código de seguridad, fecha de vencimiento. Eso es lo único que yo necesito que tú me envíes. ¿Qué hago yo con eso? Eso no es tu problema. Yo te devuelvo
una variable o un mensaje que te diga sí o no. Reutilización. La reutilización también facilita el cambio en el sentido de que yo puedo entonces agarrar, mira, yo hice por allá tal cosa, lo traigo para acá y como necesitamos aquí lo mismo, lo podemos reutilizar. Composición, de manera que lo pueda extender lo que hacen esos servicios sin estado para mantener la mínima información necesaria y que se puedan descubrir. Esas serían las cosas importantes, relevantes o características de la reutilización. Ok, si yo quiero vender dentro de mi organización una arquitectura, yo tengo que decir, bueno, ¿por qué sería bueno tener una arquitectura orientada a servicio? Y bueno, hay algunas cosas que uno podría decir, pero mejora la integración de los componentes, utilizan patrones estándar. En software, todo lo que tiene que ver con patrones de diseño, patrones de software en general, porque hay patrones de diseño, patrones arquitectónicos, etc. Si ya yo sé, o le llaman las buenas prácticas de la industria de software, tenemos ya 40, 50 años haciendo software, quizás más, ya han surgido soluciones estándares que ya la gente sabe que funcionan, y yo no voy a inventar la rueda. Si yo sé que tal patrón de diseño X es el mejor para manejar una situación particular, pues yo voy a utilizar ese patrón de diseño. Y bueno, ahí todo lo que es los que diseñan software, los arquitectos de software, lo que hacen en la final es tratar de ver qué patrones son los ideales para solucionar los problemas que tienen. Entonces deberíamos usar patrones estándares, homogeneizar los datos en formatos de comunicación. XML es el lenguaje que vamos a utilizar, entonces es un solo lenguaje, no vamos a estar pendientes de que si la aplicación está corriendo Linux y la aplicación es, qué sé yo, en C, y se va a comunicar con una aplicación que está corriendo en Windows y se fue en C# o en Visual Basic, y entonces el formato del dato aquí, esas cosas deberían ser, no deberían ser mi problema. Yo simplemente creo un mensaje en un lenguaje estándar, lo envío y la plataforma debe encargarse de hacer las conversiones necesarias. Pues vamos a hacer algún ejemplito donde podemos montar una aplicación en Java que accede a un servicio en .NET, o un cliente.NET que accede a un servicio en Java, sin ningún problema, entre comillas, ¿no? Siempre aparecen por ahí aplicaciones donde se usan algún tipo de datos muy extraños, donde a lo mejor no hay un correspondiente en el otro lado y es difícil hacer la conversión. Pero en términos generales, uno podría decir que sí se puede hacer. Facilita la reutilización, distintos usos del servicio entre organizaciones, el servicio de verificación de usuario. Eso es algo que ya todas las organizaciones tienen. Monta su Active Directory, las que manejan Windows, tienen un directorio de sus usuarios y toda aplicación simplemente accede a ese servicio del directorio y para si el usuario es un usuario o no de esa aplicación. Entonces ya son servicios que se pueden utilizar dentro de toda la organización. Y bueno, dentro de la organización, entre menos tenga que hacer, menos tenga que trabajar, menos me cuesten las cosas, cada vez que tenga que hacer un cambio de tecnología, si yo implemento todo atado a alguna tecnología propietaria, etc., si cambio de tecnología, tengo que cambiar todo. Entonces, todo esto de los estándares web, la idea es que sean lo más desacoplados o autónomos de la tecnología que al final use para manejar las cosas. O sea que si decido cambiar mi servidor Apache por un servidor IIS, no pasa nada. Simplemente migro las cosas y ahora el servidor ya no es Apache, sino de Windows, etc. Sin ningún problema. Yo puedo, bueno, habrá algunos problemas de adaptación, etc., pero no es que yo tenga que volver a hacer todo de nuevo porque cambié de servidor web. Y lo otro es cómo hago con todas las aplicaciones que tengo, que funcionan, que no fueron pensadas con una arquitectura orientada a servicios, ni siquiera fueron pensadas en cliente-servidor, sino son aplicaciones que ya tengo, que llaman los servicios legados, o los servicios que ya tengo corriendo, las aplicaciones que tengo corriendo. Hoy en día lo que se hace simplemente es, se usa un patrón de diseño que es el de la fachada, el wrapper fachada,
envuelvo esa aplicación como un servicio, le pongo una interfaz hacia afuera como si fuese un servicio, y ese lo que hace es adaptar mi comunicación como si fuese servicio y la convierte en acceso a la aplicación. O sea que yo puedo reutilizar, o sea, puedo seguir utilizando mis aplicaciones que ya están funcionando, y la mayoría de las organizaciones tienen aplicaciones muy antiguas, 10, 15 años, que no las pueden simplemente apagar, ¿no? Como está hecho en COBOL, no lo vamos a usar más. Ni puedo, o sea, podríamos ir desarrollando una nueva, pero mientras tanto yo tengo que tener esa aplicación corriendo. Y lo que se puede hacer, quizás el camino más corto, es simplemente pues, poner una fachada bonita. Que esta fachada va a ser servicio, que detrás esté muy feo, no importa, pero como la fachada es bonita, entonces ahí le hacemos el acceso a la aplicación y la adaptamos a una arquitectura orientada a servicio. O sea que una arquitectura orientada a servicio soporta poder utilizar mis aplicaciones que ya tengo montadas si simplemente les pongo una fachada orientada a servicio. Y eso es lo que hacen la mayoría de esos software que usted compra, de IBM, lo que hacen es ponerle fachadas a las aplicaciones que ya están corriendo para que las utilicen. Y bueno, la SOA es simplemente una evolución natural de los modelos anteriores, ¿no? Hoy en día, bueno, el modelo de desarrollo que más se utiliza, por lo menos el que se enseña, es el de orientación a objetos. A la vuelta va a la calle y ve que el 80% de las aplicaciones están hechas en COBOL, eso no era orientado a objetos, están hechas en C, etc. Pero bueno, hoy en día quizás el paradigma de programación es la programación orientada a objetos, donde se manejan clases, objetos, herencia, y bueno, los diferentes lenguajes, Java, C#, C++, Python, JavaScript, todos esos lenguajes ahorita son... Muchos lenguajes son, ¿cómo se llama? Bipolares, ¿no? Que pueden manejar, se pueden ver como si fuesen orientados a objetos y se pueden ver como si no fuesen orientados a objetos. Bueno, C++ es el ejemplo típico, porque C++ simplemente es más C++, por eso se llama C++, es C con más cosas. Pero yo puedo hacer programas en C++ que sean totalmente no orientados a objetos, y el compilador no va a reclamar. En cambio, otro lenguaje como Java implica de que tiene que ser todo orientado a objetos. Después, bueno, tenemos la programación orientada a objetos. De la programación orientada a objetos se habla también de la programación orientada a componentes. Los objetos, las clases, la granularidad es muy pequeña, ¿no? Una clase, por lo general, no tiene una funcionalidad, lo puedo utilizar como una aplicación. Esa clase con otras clases en conjunto, vamos a llamarlo un componente, ese componente sí me va a dar alguna funcionalidad específica. Yo puedo decir, bueno, ese componente puede ser un módulo de edición de texto. Yo no tengo que, si voy a crear una aplicación y necesito un módulo de edición de texto, probablemente yo no lo voy a hacer desde cero, sino simplemente me busco un componente y lo coloco ahí. Entonces, un componente en realidad por dentro son una serie de clases que me van a dar una funcionalidad específica, va a tener su interfaz de comunicación, y hay muchos ejemplos de componentes, ¿no? Corba, Java RMI y DCOM de Microsoft, esos son componentes que yo puedo usar para crear aplicaciones. Yo no los tengo que volver a crear, eso ya existen en esas plataformas, de manera que yo los puedo reutilizar. Por lo general, los componentes hoy en día la mayoría son dependientes de la plataforma. Yo no puedo agarrar un componente de DCOM y usarlo en otro lado. Yo puedo agarrar un componente de Corba y usarlo en una aplicación que sea Corba. Entonces, uno de los problemas de las dos versiones anteriores es que hay una dependencia alta con la tecnología. Si aparece un nuevo lenguaje, ese me gustó más, voy a tener que reprogramar todo lo que tenía hecho, mis clases, etcétera, de Java o de C++ o de C#, lo tengo que montar ahora en el nuevo lenguaje. El otro problema es, no todos los lenguajes usan las mismas estructuras de datos. Y si el intercambio de objetos de un determinado lenguaje es difícil, si esas estructuras son diferentes y no existe el equivalente de la estructura en el otro lenguaje, yo voy a tener que hacer unas conversiones
y cada vez que yo convierto algo de un formato a otro formato, es muy posible que pierda información. Cada vez que se hace un cambio de formato, hay una gran posibilidad de perder información. ¿Por qué? Porque a lo mejor en ese nuevo formato no es posible representar lo mismo que se podía representar en el otro. Los componentes están hechos para ser integrados, por eso se llaman componentes, pero no están hechos para que colaboren entre componentes de diferentes plataformas. O sea, los componentes, te agarran componentes de icon, Core, etcétera, de Java, esos están hechos para que cooperen con otros componentes. Si es la interfaz, pues simplemente lo que tengo que hacer es invocar esa interfaz de la forma correcta. Ok, entonces lo primero que se hizo, normalmente, ¿qué se hacía? Yo hacía invocación remota de objetos, ¿verdad? Tenía una aplicación corriendo aquí, quería acceder a algún método o otro objeto que estaba corriendo en otro sitio, pues yo tenía que hacer lo que llaman una invocación remota, o RPC, ¿no? Entonces las primeras versiones de XML me permiten, o las primeras implementaciones de arquitectura de servicio estaban basadas en sustituir esas invocaciones remotas, de manera que yo pudiese hacer la misma invocación, pero en vez de hacerla en formato binario, lo hiciese a través de XML. Entonces, basado en XML, la idea es agarrar, cuando yo invoco un método, lo que tengo que pasar son los parámetros que el método está pidiendo, y en algún momento el método me va a devolver el resultado de la invocación. Está basado entonces en XML, en un conjunto pequeño de mensajes, sencillos. Usamos HTTP como mecanismo de transporte y tenemos algún mecanismo para hacer esa llamada a procedimientos remotos y no era orientado a objetos. Yo podía invocar cualquier procedimiento remoto. Es un procedimiento, no es un método de un objeto que estaba corriendo en otro sitio. Aunque la diferencia es los métodos son procedimientos, lo que pasa es que para acceder a ellos necesito hacerlo a través del objeto, no lo puedo acceder independientemente del objeto. Ok, el RPC a través de XML es hacer RPC, pero simplemente usar como lenguaje de comunicación XML, pero toda la complejidad que está por debajo es la misma. Yo tenía que saber las funciones, dónde estaban las funciones, yo tenía que crear los sockets de comunicación, o sea, tenía que crear todo lo que necesito para hacer la comunicación. Lo único que estaba cambiando en ese momento es que en vez de mandar la forma en forma binaria, lo estoy mandando dentro de un mensaje XML, o sea, estoy mandando un archivo XML en vez de hacer una comunicación binaria. Entonces no existe la publicación de funciones, no hay un sitio donde yo puedo ir a ver este método esta aplicación, este método, cuáles son sus funciones, cómo lo invoco, etc. Eso no existía. Yo tenía que saber exactamente cómo acceder. Y bueno, no era válido en el caso de que yo quisiera interoperabilidad para colaborar diferentes servicios unos con otros. Entonces, la idea es que hacer RPC, invocación remota del procedimiento, pero en vez de usar, enviar los datos directamente a través de un socket, enviar la data a otro sitio, pues yo voy a crear un mensaje y ese mensaje en XML que se iba a transportar. Y como era en XML es totalmente ASCII, no es un formato binario. Entonces después de eso, bueno, ¿qué pasa si yo no quiero hacer invocación de un proceso? No, simplemente quiero hacer invocación de un servicio. Y vamos a llamar eso lo que llaman los servicios web. Entonces la organización esta que genera los estándares para los servicios web, la W3C, creó los protocolos necesarios para hacer esas comunicaciones. Entonces vamos a encapsular la lógica, que sería el servicio web, vamos a crear un mecanismo para describir los servicios, vamos a crear un mecanismo para intercambiar los mensajes y vamos a crear un mecanismo para descubrir los servicios. Entonces esta organización es la que se encarga de desarrollar, o se encargó de desarrollar estos tres protocolos, que es lo que me permiten entonces descubrir los servicios. Descubriendo los servicios
el servicio me va a decir cómo lo voy a acceder y a través del protocolo de transporte yo voy a poder comunicarme con el servicio. Ahora, los servicios web son servicios que están hechos para que otro servicio o otro software se comunique con nosotros, no para que las personas se comuniquen con nosotros. Yo no accedo a los servicios web directamente. Yo accedo a un software, por ejemplo, si yo estoy en Amazon, yo estoy interactuando con la aplicación de Amazon, pero yo no estoy interactuando con la aplicación de verificación de tarjeta de crédito. Es la aplicación de Amazon la que, ni siquiera una persona dentro de Amazon o un usuario dentro de Amazon está haciendo eso. Simplemente eso es una aplicación que se comunica con el servicio. O sea, los servicios web se acceden a través de otra aplicación. No se acceden directo, o sea, no están hechos para que lo accedan las personas directamente. Yo necesito tener algo enfrente para el cliente y ese algo es la aplicación que va a acceder a los servicios. Entonces, según la W3C, un servicio web es un sistema software diseñado para soportar interacciones interoperables de máquina a máquina sobre la red. Los servicios se invocan a través de otros servicios, de una máquina directamente, el software que está corriendo en la máquina, la que hace la invocación. Bueno, hoy en día los servicios web se aplican en comercio electrónico, quizás es la aplicación más se ve. Portales, qué sé yo, el Señal, el Signer, de identificación, todo eso tiene su servicio, sus aplicaciones montadas con servicios web. Profesor, ¿es un tipo de arquitectura que sirve para lo que es gobierno electrónico, para O sea, tener algo montado como servicio web no implica que la arquitectura sea. O sea, pero va a permitir que sean los datos más interoperables. Sí, si yo uso, claro, la interoperabilidad va a venir si yo uso estándares. En el momento que yo uso estándares, la idea de la W3C, ella se encarga de generar los estándares. Los estándares no los genera una compañía que dice, bueno, oye, este es el estándar. Normalmente ellos surgieron, todos estos estándares surgieron de compañías. XML, por ejemplo, Microsoft era una de las que desarrolló, pero las compañías dejaron eso en nombre a estas organizaciones, la W3C, la OMG, que son grupos que se encargan de desarrollar los estándares, de manera que todo el mundo, la gente se dio cuenta, las compañías de software se dieron cuenta que el mecanismo ese de software propietario, uno lo podría, bueno, si es propietario totalmente, pues yo consigo a un cliente, ese cliente va a tener que morirse conmigo siempre, porque la única forma de que sus aplicaciones corran es usando mi software. Pero eso a la final lo que hizo impidió la expansión de las aplicaciones. En cambio, si uso estándares, como son estándares, pues ya la barrera de que yo, bueno, si me meto con esta aplicación mañana no va a poder correr porque la compañía cerró, etcétera, ya baja. Entonces ya yo puedo utilizar ese tipo de arquitectura basada en estándares, que al final el éxito de esto es que es estándar. No, HTTP es HTTP, no es que HTTP de IBM, HTTP de Microsoft, no, es HTTP y cualquiera lo puede utilizar. TCP/IP es un estándar, todo el mundo lo utiliza y yo no tengo que preocuparme porque eso vaya a existir mañana o no vaya a existir. Puede ser que mañana se sustituya por otro estándar que sea más eficiente, etcétera, pero ya no estoy atado a compañías en particular. Entonces, si yo monto estas cosas sobre estándares, pues mucho más la probabilidad de que existan mañana va a ser mucho mayor que si fuesen tecnologías propietarias. Pero toda aplicación que se acceda por la web es una aplicación web. Por definición, si yo accedo a ella a través de HTTP usando un navegador, es una aplicación web. Que esté montada como un servicio web es otra cosa. No necesariamente una aplicación web está hecha de servicio web. Puede ser simplemente un portal ahí de una interfaz, la interfaz está aquí de este lado, pero por detrás es una aplicación tradicional. Después yo puedo montar un comercio electrónico totalmente que no sea como montado con servicio web.
Lo que pasa es que las tecnologías, las plataformas que permitan hacer este desarrollo lo más fácil posible son tecnologías y plataformas basadas en servicios web. Yo tengo ya todo un bagaje de buenas prácticas, etcétera, que están por detrás de eso, que yo agarro un libro y puedo montar un sitio de comercio electrónico, lo puedo montar yo, le pongo una semana, me bajo los ejemplos de algún sitio, de Java, por ejemplo, y lo monto. O sea que la barrera de la tecnología, ahorita está, de acceso a ese tipo de tecnología es muy baja. Literalmente cualquier persona con cierto conocimiento de software pues puede hacer montar un sitio electrónico, un comercio electrónico. Que sea eficiente, que no se caiga, etcétera, es otra cosa, pero que yo lo puedo hacer como ejemplo, se puede hacer. Claro, yo voy a montar un sitio electrónico y yo tengo que saber si van a tener, no es lo mismo tener 10 clientes que tener 1 millón de clientes. Entonces, Amazon, pues, Google, no tienen una máquina, tienen millones de máquinas, servidores, simplemente para poder soportar el volumen de clientes. Si yo hago un sitio para vender, que sea una franela que hago en mi casa, etcétera, probablemente no puedo manejar más de 10 clientes, pero si tengo más de 10 clientes no les puedo hacer el producto. Entonces hay otro tipo de... Él podría hacerlo, correrlo en mi servidor en mi casa y no habría problema. Pero si los servicios web hoy en día, la mayoría de esas aplicaciones de comercio electrónico, gubernamentales, etcétera, se montan sobre una plataforma de servicios web. Simplemente porque la tecnología y las plataformas están ahí y se pueden ser reutilizables. Ok, bueno, esto es más o menos lo mismo. Aquí lo que vamos a ver es, además de que son desacoplados, que son transparentes para el usuario, o sea que uno ve son encapsulados, distribuidos, que se pueden componer, que son accesibles usando protocolos estándares, que al final lo que hacen es añadir nuevas funcionalidades a la web. Yo lo puedo clasificar según el rol o según el modelo de la organización, o sea, atendiendo al modelo, si es el modelo de la organización, o atendiendo al rol, que es lo que hace la aplicación o el servicio web como tal. Desde el punto de vista de atendiendo roles, yo tengo un proveedor de servicio, que es el que ofrece el servicio, y es muy análogo a una aplicación cliente-servidor, ¿no? En el servidor hay unos servicios que yo puedo acceder desde otra aplicación. La única diferencia aquí es que, bueno, yo envío un mensaje a ese servicio, el servicio me va a responder con algún otro mensaje de vuelta. El rol del que solicita, entonces la idea es que yo puedo tener aplicaciones que acceden a este otro servicio, y yo puedo tener un servicio que para funcionar necesita de otro servicio, o que, bueno, estoy corriendo desde hoy en día, porque hay muchas aplicaciones que corren desde cualquier dispositivo, teléfono celular, etcétera, que pueden acceder a servicios. Facebook, yo accedo a Facebook desde aquí, pero estoy haciendo un servicio. Ahora, no necesariamente cuando yo accedo a un servicio, ese servicio que yo estoy solicitando, a lo mejor lo que estoy viendo es este servicio, pero este servicio para funcionar necesita acceder a otro servicio. Por lo tanto, un servicio puede tener los dos roles, puede ser cliente y puede ser proveedor. Puede ser proveedor porque él provee un servicio para algún cliente, pero a la vez él necesita de otro servicio, entonces para el otro servicio él es el cliente. Entonces estos servicios pueden ser pasivos, que no hacen nada, simplemente dejan pasar información, o pueden ser activos, que hacen cambios al mensaje. A lo mejor aquí se hace algún cambio de formato, etcétera, de manera que este servicio se pueda utilizar. Y este es el que entiende cómo usar ese otro servicio. Y yo pues uso este como un portal al otro servicio. La composición es que voy a tener un conjunto de servicios, y ese conjunto de servicios me va a dar un servicio que para mí, desde el punto de vista del cliente, es un solo servicio, pero que para que ese servicio se dé es una composición de otros servicios, y yo simplemente veo un servicio, pero en realidad estoy accediendo a una aplicación que estaba hecha en base o basada en servicio.
Ok, desde el punto de vista del rol, ¿no? Yo puedo ser cliente, puedo ser proveedor, o puedo ser cliente y proveedor al mismo tiempo si estoy en el medio de... Lo otro es de qué tipo de servicios son. Normalmente se hablan de 3 tipos de servicios, ¿no? O modelos de servicio. Los que implementan lógica del negocio, los que son de utilidad y los que se encargan de controlar que las cosas funcionen. Entonces a lo mejor yo accedo al controlador, no directamente. Lo que han visto MVC, ¿no? Modelo vista al controlador. Yo no accedo nunca al modelo directamente desde la vista. Yo accedo al controlador. El controlador se encarga, aunque quiera hacer tal cosa, le dice al modelo, mira, el usuario hizo tal cosa, el modelo funciona, hace los cambios y le dice al controlador, está listo, y el controlador me muestra la nueva vista, etc. Entonces los modelos de servicio de negocio pues implementan la lógica del servicio, pueden ser autónomos, pero pensados para ser miembros de una composición de servicios normalmente. Normalmente implementan lógica del negocio, probablemente están implementando actividades de un proceso de negocio y para que el proceso completo se dé, pues tienen que cooperar diferentes servicios para el modelo de negocio particular. Los de utilidad, esos son los que más se reutilizan porque son más generales. No representa una aplicación específica, o sea, el hacer el login a la aplicación, eso no es específico de la aplicación. O sea, yo necesito saber si el usuario es un usuario de la aplicación, pero no necesito estar dentro de la aplicación esa verificación, sino puede estar afuera. Y la mayoría de las organizaciones usan servicios externos a las aplicaciones. Los usuarios se hacen login a un directorio global y de ahí pues el directorio dirá si tiene acceso a esa aplicación o no tiene, o qué cosas de la aplicación puede ver y qué cosas no puede ver, etc. Pueden ser servicios intermediarios y por lo general son bastante autónomos. O sea que al ser muy autónomos son reutilizables en diferentes sitios. Y los que hacen de controlador pues coordinan la composición de servicios y bueno, puede haber toda una jerarquía de controladores de acuerdo a qué tan complejo sea lo que yo tengo. Por lo general, si yo tengo una composición de servicios que está compuesta por diferentes tipos de servicios, lo que yo veo desde afuera no son los servicios que dan la parte del negocio, lo que yo veo es el controlador. El servicio que se encarga de recibir los mensajes del cliente y sabe qué tiene que hacer con ese mensaje, a qué otro servicio tiene que invocar y en qué orden le tiene que invocar para que lo que él quiere hacer se pueda dar. Ok, la tecnología que hemos estado usando en los servicios web, lo que llaman la plataforma de servicios de la primera generación, pues ahí se creó XML, bueno, no se creó XML para eso, XML se creó previo a eso, pero XML, WSL sí se creó para los servicios web, SOAP, el UDDI y lo que llama el web service, el perfil básico de los servicios web. Creo que eso no debe ser una I, sino un 1. Y bueno, o sea, ¿por qué se habla de que esa es la primera generación? Aquí seguridad no se hablaba. Transacciones, manejo de transacciones. Acuérdense que las transacciones, yo necesito que la transacción, una transacción bancaria, que para poder hacer el commit de la transacción tiene que todo haber funcionado perfectamente hasta de manera que yo pueda decir, ok, la transacción se ejecutó completa, de manera que yo puedo decir sí. Hagan lo que llaman el commit, si diga que ya se hizo la transacción. Si no se completó por alguna razón, pues tiene que poder devolver. Todos esos mecanismos de manejo de transacciones, manejo de seguridad, de cifrado, etcétera, no están en lo que llaman los servicios de la primera generación. Cuando se habla de la segunda, de las siguientes generaciones, en general lo que se habla sobre servicios agregados, sobre plataformas o elementos agregados sobre la plataforma de manera de poder manejar seguridad, manejar transacciones. Entonces, en términos generales, ¿qué es el problema que yo quiero solucionar? Yo tengo aquí como cliente, a lo mejor estoy armando una aplicación, comercio electrónico, y decido que voy a aceptar tarjetas de crédito para hacer el pago. Ahora, yo no puedo verificar tarjetas de crédito directamente porque no tengo los mecanismos para hacerlo. Eso que yo hago como cliente, yo necesito saber si algún proveedor ofrece ese servicio. Entonces los proveedores de servicios
organizaciones, compañías que se encargan de generar servicios que se puede utilizar desde externamente, puede ser gratis, puede ser se pagará algo, etc. Va a depender del tipo de servicio. Qué sé yo, las transacciones de tarjetas electrónicas cobran, qué sé yo, 2,5%, etc. Algún porcentaje se cobrará por el servicio como tal. Entonces los proveedores lo que hacen es desarrollan los servicios, describen el servicio y lo publican. Esa publicación se hace normalmente a través de la creación de un documento en WSDL, que sería la descripción del servicio, y ese documento se monta en algún directorio. Este es el modelo ideal, ¿no? Probablemente lo que ocurre hoy en día es que yo llamo a VeriSign, mira, necesito, o VeriSign tiene su portal y a través del portal pues yo puedo hacer el. Entonces yo publico el servicio en algún directorio, el cliente lo que necesita saber es localizar, necesito saber qué compañía se ofrece el servicio de verificación de crédito, qué compañía ofrece el servicio de, qué sé yo, de traducción de texto, etc. Entonces él lo que hace es hacer una invocación al directorio a través del protocolo de UDDI, pidiendo que le devuelvan los servicios con ciertas características. Estoy buscando servicios X, de clima, servicio de traducción, servicio de verificación, etc. El directorio le va a devolver uno o más descripciones de servicios que cumplen con la búsqueda que le está haciendo. Entonces, estoy buscando servicios de verificación de tarjeta de crédito, le van a devolver los que hay ahí en el directorio. Entonces, lo que él recibe es este mismo documento que el proveedor publicó en el directorio, que es el documento que me va a permitir a mí crear un cliente para utilizar el servicio. Entonces, yo con este documento y mi ambiente de desarrollo que tenga, con el ambiente de desarrollo que tenga, pues yo puedo crear automáticamente el cliente para acceder al servicio y lo voy a acceder a través de SOAP, que sería el protocolo de transporte. Entonces ahí vemos cómo se utilizan los tres protocolos. Entonces, el protocolo de transporte, el protocolo de descripción y el protocolo que me permite la publicación y descubrimiento de los servicios en algún repositorio. Entonces, cuando hablamos de la segunda generación, son extensiones, ¿no? Calidad de servicio. El concepto de calidad de servicio no estaba incluido en la primera versión. Acuérdense que hoy en día eso es muy importante. O sea, si yo accedo al servicio de verificación de tarjeta de crédito, ¿en cuánto tiempo usted me va a responder? ¿En 2 días? ¿En 1 día? ¿En 1 minuto? ¿En 30 segundos? Si hago 1 millón de verificaciones, ¿usted puede manejar 1 millón de verificaciones o no las puede manejar? Entonces, yo tengo que tener todo lo que, cada vez que se hacen los contratos, dice, van a estar expresos cuál es la calidad de servicio que se espera. Entonces, seguridad, transacciones, coordinación, orquestación. Y bueno, por ejemplo, para lo de seguridad está todo lo de manejo de firma electrónica en XML, encriptación de cómo se transporta, lo que se transporta es XML, pues lo que se hay que encriptar es ese archivo XML. Políticas, todo el manejo de transacciones y lo que tiene que ver con la orquestación, que sería la ejecución de mis servicios, el proceso de negocio. Y hay otro lenguaje que se llama CDL que me permite la coordinación. Y la orquestación, ya voy a ver la diferencia que hay entre orquestar algo y coordinar algo. Y bueno, con eso hacemos la pausa. Y seguimos después hablando sobre XML. Y aquí